Muy bien, la señora subsecretaria general del Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación Peruana, la señora Teresa Matos, está con nosotros. Señora Teresa, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimada Milagros. En primer lugar, agradeciéndote este espacio que me estás dando y asimismo aprovechar para hacer llegar el saludo a nombre de nuestro secretario general, a todos los maestros, maestras, los padres de familia que están muy preocupados y a todo el pueblo y el país en general. Por si no fuera, le agradezco a usted más bien, por si no fuera poco, la imagen que hay en nuestro país, en nuestra patria, sobre el docente, ahora cae, y ahí primero quiero empezar para hacer un perfil sobre el maestro peruano. Ahora cae esto que es, la verdad es terrible. Los docentes dicen, cuidado a la hora que toman el examen, no se copien. Esto del plagio, sean sinceros y si han aprendido algo, están sujetos a una evaluación. Y ahora resulta ser que cayó esto de las pruebas, de los exámenes, bueno, la responsabilidad es del instituto, cuando debería ser del ministerio, y se ven comprometidos los maestros, porque los maestros también cayeron en ese tema. Es decir, ahí hay una cosa muy fea, que es desagradable, me imagino, en primer lugar, para los propios docentes, ¿no es verdad? Mira, Milagros, para nosotros es muy lamentable estar pasando por estos momentos muy complicados. En primer lugar, por la inestabilidad que vive nuestro país política y económicamente. Y en segundo lugar, el espacio como docentes en la cual nosotros ejercemos nuestra labor. Que lamentablemente, como tú lo has dicho, la imagen de un docente ha caído de lo peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente la posición de estos gobiernos que han pasado han permitido sembrar en la población una imagen de un maestro que no cumple con sus responsabilidades, que no tiene el perfil para ser docente y muchas veces de la crisis de la educación y de la calidad educativa nos han culpado a nosotros. Y eso es completamente falso, porque si nosotros lo que hacemos como docentes es implementar las políticas educativas emanadas desde el Ministerio de Educación. En segundo lugar, lo que tú estás hablando sobre el tema de las evaluaciones que se vienen aplicando, ¿no? Nosotros como docentes somos muy cuidadosos en nuestros centros educativos al aplicar las evaluaciones a nuestros alumnos, pero ahora nos damos con una gran sorpresa que lamentablemente en estos últimos años se ha venido generando en la aplicación de una evaluación un tráfico de influencias que en ese tráfico de influencias que ha habido se ha permitido quizás tener que salir la evaluación, el examen, y eso ahora con pruebas contundentes. ¿Para qué? Para que busquen una plaza. Y en este espacio también hay que ser críticos y autocríticos, ¿no? ¿Críticos en qué sentido? En el sentido de que lamentablemente hay maestros que se prestan a esto, como hay maestros que dicen realmente no. Nosotros no podemos prestarnos y desde ahí parte los intereses de los grupos. Ahora, por ejemplo, es muy lamentable que en este gobierno Perdón, subsecretario, lo que acaba de decir es importante. Hay maestros que se prestan ¿a qué? se prestan a estas acciones. Estamos hablando de un grupo de maestros que lamentablemente han sido denunciados a nivel de nuestro país. Hemos empezado por Apurímac, no solamente Apurímac, también Cajamarca, en diferentes regiones del país, que lamentablemente en la aplicación de las evaluaciones ya lo han tenido y lo han presentado. Y esa denuncia se hizo antes de finalizar esta evaluación de nombramiento. ¿Cuándo Entonces fue que se acá, hizo? ¿cómo? ¿Cuándo fue que se hizo, subsecretaria? El día sábado, el día sábado. Pero ¿Ante ¿quién quién se ha hicieron prestado a esto? esa denuncia? A esto se ha prestado lamentablemente el ministro de Educación, el Perdón, pero viceministro de ¿ante Gestión quién se hizo la Pedagógica. denuncia? ¿Ante quién? ¿Ante el La ministro? denuncia ¿Ante el se ha hecho Ministerio de ante los medios de comunicación, se ha hecho un llamado a la Fiscalía. Estamos exigiendo que lo tome Contraloría para que haya una investigación profunda y le tenga que ¿Qué caer la sospechan? sanción a quien corresponde. ¿Qué sospechan ustedes? ¿Cuál es el fondo de esta Nosotros irregularidad? No, lo que nosotros no es que sospechamos, sino que la data que se da bajo la información de algunas regiones del país en la implementación de esta evaluación para nombramiento, lamentablemente hay las pruebas contundentes. Y nosotros tenemos como sindicato, tenemos que decirlo abiertamente,
porque nosotros no podemos callar un comportamiento, una actitud de esta manera, aparte de ser docentes que tenemos que demostrar nuestros valores, nuestra ética profesional, pero no solamente culpar a este pequeño grupo de docentes que se ha prestado a estas cosas, sino directamente al ministro de Educación, al viceministro de Gestión Pedagógica. Ellos no pueden lavarse las manos, porque si se supone que ahora tenemos un presidente que es maestro, que debería de tener en sus carteras, especialmente en educación, los profesionales más idóneos. Entonces, ¿qué está pasando ahora, no? Y nosotros como sindicato estamos exigiendo una investigación profunda, que se tenga que sancionar a las personas que se encuentren responsables inmediatamente. La renuncia del ministro de Educación y del viceministro de Gestión Pedagógica. Y estamos Eso es lo que están exigiendo la pidiendo anulación del ustedes. examen, exigimos la anulación del examen, pero que se tenga que aplicar este mismo año. Estamos a puertas de cerrar el año 2021 y no podemos Así es. permitir que un año más no se lleve a cabo un proceso de evaluación para nombramientos. El año pasado, ¿Quién motivo de debería pandemia, hacerse no lo cargo, realizaron. subsecretaria? ¿Quién debería hacerse cargo? Está visto que el INEI no está apto, no está capacitado para una tarea semejante. ¿Quién debe, digamos, estar en este proceso de evaluación? Mira, en este proceso de evaluación tienen que estar especialmente las mismas universidades quienes tienen a su cargo también la función laboral de formación, que son las La personas, los Universidad Nacional funcionarios, Mayor quienes de San conocen. Marcos, por ejemplo, la Universidad Puede Nacional Mayor ser, de San Marcos, por puede ser, ejemplo. claro, puede ser. Las universidades que hayan demostrado un mayor prestigio, una mayor seguridad, que hayan demostrado tener la calidad de los profesionales idóneos para que se aplique esto. Nosotros como sindicato siempre hemos dicho, es necesario la meritocracia, pero una meritocracia para evaluar y para mejorar, pero no una Ahora, meritocracia para despedir. una pregunta, subsecretaria. Si yo pido, exijo, también tengo que dar. En realidad, ustedes, los docentes, los maestros a nivel nacional, ¿reciben una adecuada capacitación por parte del Estado? Para decirle que dentro de la ley de reforma magisterial que dice que el Estado debe asumir la capacitación y actualización de sus trabajadores, en este ¿Lo caso cumple? nosotros somos empleados públicos, pero Así es. lamentablemente no lo hacen. Mira, un ¿Desde claro cuándo? ejemplo, en el tema del COVID, la pandemia, la utilización de las TIC. ¿En qué momento el Estado, a través del Ministerio de Educación, tuvo la responsabilidad, por lo menos, de capacitar con anterioridad a los maestros? ¿No? Sabiendo que ahora se está utilizando la tecnología. Y lo peor, que nosotros Pregunto, los docentes hemos ¿desde tenido. cuándo, desde cuándo ha renunciado el Estado a dar capacitación adecuada a los maestros? ¿Desde cuándo? El Estado viene ya hace muchos años atrás, no interesándole, sino imponiendo una política educativa que no responda a la necesidad de solucionar la crisis de la educación, sino al contrario, que responda a tener que formar al alumno en el mercado como un ente intermediario. Y a eso las capacitaciones que dicen ellos, entre comillas, dar, son capacitaciones para formar en otro tipo de políticas, para implementar lo que ellos dicen, pero ellos no son capaces de llamar a los maestros, de llamar a la comunidad educativa para tener una propuesta de un proyecto educativo nacional que el sindicato sí lo tiene, pero no nos hicieron caso. Tenemos ¿Y ustedes planteamientos, tienen tenemos actualizado un ese nuevo diseño proyecto? curricular. Ustedes tienen actualizado, porque claro, cada Por año y cada supuesto, década, y por más aún supuesto. con esta pandemia, han cambiado las condiciones. Ahora, a Así es. noviembre del año 2020, perdón, 2021, ¿tienen ustedes actualizado una propuesta, un plan curricular? Así es. El nuevo diseño curricular nacional como propuesta. Y no solamente eso, tenemos actualizado el proyecto educativo nacional. Tenemos una nueva ley del profesorado actualizado, porque acá también hay que entender y hay que darle a conocer a la población
que lamentablemente los trabajadores del Estado, los empleados del Estado, que somos los maestros, los auxiliares de educación, estamos en condiciones míseras, recibiendo sueldos que lamentablemente no responden al gasto de la canasta familiar. La- Y eso es muy un, triste. un profesor de primer nivel, ¿cuál es la remuneración básica, por favor, subsecretaria? Por acá me Son habían dos mil alcanzado una nota. cuatrocientos. Perdóneme, Son 2.400, con pero con sus descuentos tienen descuentos de ley 2.100. llega a 2.100, 2.150. Y si el maestro tuvo préstamo, prácticamente va a sacar 1.000 soles porque la ley lo permite de que el 50% es intocable. ¿Quién puede vivir con 1.000 soles? ¿Qué profesores se encuentran en ese primer nivel? El 60% del magisterio peruano. Y una Hablamos preguntita, de de un ese número. 60%, ¿qué porcentaje trabaja en Lima y qué porcentaje trabaja en otras regiones? En Lima se encuentran las tres cuartas del magisterio peruano y el resto se encuentran a nivel del resto de regiones del país y especialmente en la zona rural. Correcto. Entonces, hay Y el quizás una primer nivel, mirada. perdón, ¿quiénes son los maestros que van al primer nivel? Los que recién han egresado de instituto o de No, universidad. los maestros del primer nivel son aquellos que se ubicaron a la mayor parte del magisterio cuando se aprobó la ley de magisterial. Cuando se aprobó, nos robaron un nivel y nos En un degradaron. escalafón. Entonces, todo lo que viene saliendo de las universidades, de los pedagógicos, y tienen opción a ser nombrados a través de las evaluaciones, empiezan por el primer nivel. Ahora, por ejemplo, un maestro que está en el cuarto, quinto, sexto nivel, hay muchos más exámenes, pero te ponen un parámetro. ¿Por qué? Porque pueden aprobar muchos maestros. ¿Cuántas vacantes existen? Es como si fuera el cuello de una botella. En Ujú. el primer y segundo nivel está la mayor parte de población magisterial, sueldos Ujú. míseros. Y en el quinto, sexto, séptimo nivel, únicamente son un porcentaje mínimo. Ahora, También acá le pregunto, sí, perdón, ¿me le dice escucho. usted, profesora? No, sí. Le estaba Ahora, diciendo yo le pregunto, también, por sí, ejemplo, perdón, en el siga usted. auxiliar. Sí, le estaba diciendo también en el caso, por ejemplo, de los auxiliares de educación. No, los auxiliares de educación también son trabajadores que lamentablemente están recibiendo un sueldo de 1.400 soles. Y con descuentos de ley llegan a 1.100 y llegan a 1.200 algunos. Ahora hay 11.000 auxiliares de educación que no tienen nombramiento. ¿Cuántos profesores a nivel nacional? ¿Me recuerda, por favor? Sí, son 240.000 docentes que trabajan en la escuela pública. Y de esos 240.000 docentes tenemos el 60% en la primera y segunda escala. ¿Y cuál es la más alta escala? ¿Cómo me dice? Disculpe. La más alta escala. Es la octava escala. ¿Y Y para cuánto gana un llegar a docente en esa octava? en esta octava escala, un docente está ganando un promedio de 4.000 soles. Y Pero, cuando ¿cuántos cesa, docentes son cuando los se que llegan ahí? jubila, y cuando cesa y No, cuando se eso no jubila, tiene nada que ver con el sistema de jubilación, porque esas escalas uno lo va a mantener mientras estemos activos en la realización de nuestra jornada. Pero cuando nosotros nos jubilamos, estamos sujetos, por ejemplo, en la ONP, en las AFP, ¿no? Como se ve ahora en la ONP, el sueldo mínimo es de 893, o sea, certificaciones no pensionables. ahora, acá hay una pregunta más. Eh, Antes el SUTEP tenía, digamos, una presencia, pero que entiendo a raíz, solamente hay que leer lo que acontece, a raíz de esta, logrado el señor Castillo con el ministro de Trabajo, ha logrado la legalización de la federación, es decir, de otro grupo de maestros que buscan una representación. Bueno, ya la encontraron, una representación. Pregunto, ¿disminuye, mengua el SUTEP? Ahora, a partir de ahora, Mira, la situación del magisterio, vamos a agregar
mayor parte de maestros en el sindicato es sobre los 300.000 maestros a nivel nacional. Es una federación quizás que ha sido creado con fines y intereses políticos y intereses de grupos. Siempre ha venido cambiando de nombres, ha sido Movadef, CONARE, que vienen de las canteras de los brazos más radicales, son los brazos más radicales que vienen de una facción que ya todos hemos, que la única Ujú, ha sido de dividir a nuestro sindicato. ¿Y dividir a nuestro ujú. sindicato para qué? Para tratar de manejar al magisterio y condicionar al gobierno. Condicionar al gobierno que los pedidos que ellos hagan bajo sus intereses políticos acepten. Pero ¿Qué? ahora ellos con esta situación de su formación de un nuevo partido, con el reconocimiento que usted dijo de la FENATED, ahora la mayor parte magisterio peruano se están dando cuenta, regresando a las filas del sindicato porque se sienten decepcionados por Es decir, que propuestas usted no ve mayor populistas. futuro, no ve mayor futuro y de creación, y no ve que hay una fricción en el futuro para el SUTE. Quizás sí, se está dando, pero en vez de profundizarse, al contrario, ellos ya están viendo el escenario complejo en el fortalecimiento de su FENATED y en el fortalecimiento de su partido político que están organizando. Correcto. Porque ya Ahora, los maestros, sí. dígame, No, no, iba a decir, porque ahora queda claro y la propuesta, esperemos que la tenga, la propuesta esperemos que la recoja la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Uno, dos, esperemos que también la Contraloría dé una respuesta al pedido de ustedes. Lo mismo, bueno, que la Fiscalía. Además está lo otro que han pedido, la renuncia del ministro de Educación, de su ministro de Gestión Pedagógica, y además también ustedes plantean que este año se realice la prueba a los maestros, pero falta muy poco en realidad, ¿no? Esta se anula y tendría que producirse la otra prueba hasta diciembre, porque el próximo año ya empezamos el año escolar, con lo que me imagino ustedes están de acuerdo. Presencial, así quiero es, decir. sí, nosotros hemos dicho sí a la presencialidad y eso le hemos venido pregonando y exigiendo al Ministerio de Educación desde el año pasado, pero necesitamos que las condiciones sean seguros para poder retornar, porque usted sabe en nuestro país cuánto daño ha hecho esta pandemia y Así nosotros es. no deseamos y de repente que la vida de nuestros alumnos, nuestro padre de familia, de nuestros mismos colegas docentes, ¿no? Trabajadores, estén en peligro. Por eso nosotros hemos dicho, queremos ir a las aulas, pero con responsabilidad. ¿Y de quién Y dependió esta responsabilidad? Y depende del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía, que tengan que ver un plan que se aplique donde garantice la salubridad de los entes educativos, de la muy comunidad bien. educativa. Me quedo con eso, subsecretaria. Lo que ha dicho es bastante sustancioso y yo solamente agregaré que si el Estado exige, el Estado tiene que dar, porque ustedes trabajan para el Estado y lo primero que esperemos haga el actual presidente, porque además tiene la responsabilidad de ser docente, de ser maestro, y ha estado trabajando, bueno, con licencia sindical y tal, pero se entiende que ha estado luchando por los derechos de los maestros. Entonces, queremos una escuela como el siglo pasado, donde habían, digamos, colegios nacionales que tenían prestancia y además de donde han salido hombres notables. Cuando digo hombres me refiero a varones y mujeres. De manera que tenemos que tener una educación pública, honesta, decente, honorable y digna. Y entonces el Estado debe empezar a pagar esa deuda, tanto que se habla de deuda social, primero capacitando a los maestros, porque sé que los maestros en muchas ocasiones invierten de su propio dinero para una adecuada formación o a veces también salen, en algunas ocasiones cuando pueden, no solamente de Lima, salen del país para tener una adecuada capacitación. Eso sí, lo sé y estoy hablando con conocimiento de causa. En muchas ocasiones el docente, por tener, digamos, un perfil profesional de nivel,
hace ese tipo de inversión. Bueno, quedará pan para cortar en otro momento, subsecretaria general del SUTE. Yo le agradezco entre tanto y veremos qué cosa responde la universidad, cómo responde políticamente el actual gobierno. Profesora Sí, Teresa no sé Matos. si me permites un minutito que quisiera dar a Sí. conocer también a todo el magisterio del país y a los padres de familia, que este 23 nosotros como SUTE tendremos una movilización exigiendo la transparencia y la nueva aplicación de la evaluación para nombramientos, exigiendo el 6% del PBI al señor presidente, que es maestro. Y él no va a tener mucho trabajo porque ya está aprobado en la Constitución Política del Perú, gracias al esfuerzo del sindicato, ¿no? Y se tenga que plantear las políticas educativas, pero que respondan también y económicas al aumento de sueldo, ¿Dónde la va a ser la movilización? infraestructura, ¿Dónde va a el ser? 23 a nivel ¿Dónde? nacional, en todas las regiones del país y en Lima, la concentración en Girón Camaná, ¿A 550 qué en el hora? local del CIE. A par- el horario es Perdón. disperso, A partir. el Correcto, horario es correcto, disperso, sí, es correcto. disperso en las diferentes regiones. Muy bien. Pues muy amable, subsecretaria del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Peruana, profesora Teresa Matos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Volvemos en unos segunditos para hablar sobre fútbol.